Bueno, buenas noches a todos y todas. A los compañeros de la mesa, agradecerle a la Comisión Ambiental del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por invitarme a participar en tan magno evento. A mí me tocó el tema de las consultas a los pueblos indígenas. Como ya bien lo habíamos dicho el compañero, bueno, nos encontramos en la mesa redonda del tema de el impacto del cambio climático y sus efectos en la economía costarricense, y el tema que me tocó exponer hoy es el del impacto del uso y protección de los recursos hídricos en territorios indígenas. Bueno, si bien es cierto, trabajo para el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. El día de hoy lo hago como miembro de la Comisión de Asuntos Indígenas del Colegio de Abogados y Abogadas, pero el caso práctico que vamos a tocar es un caso de la consulta en Térraba. Para hacer una pequeña introducción al tema sobre la consulta en los pueblos indígenas para la delegación de los sistemas de acueductos y alcantarillados en territorios indígenas, es importante hacer una breve referencia sobre lo que es la gestión integrada del recurso hídrico. Aquí tenemos una pequeña definición que dice que es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y otros recursos relacionados con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de una forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los recursos vitales. En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el ente rector en materia de agua potable, y así lo establece su ley constitutiva 2726. Se crea el instituto como una institución autónoma para coordinar todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos. Lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas para todo el territorio nacional. Además, también su ley constitutiva lo faculta a través del artículo 2, inciso G, a delegar los sistemas de acueductos y alcantarillados en organizaciones administradoras de sistemas de acueductos. Esto es importante porque vamos a ver que en el tema de la administración del recurso hídrico en territorios indígenas se daba a través de las asociaciones administradoras de acueductos comunales en esos territorios, ASADAS. Y como es una ASADA, se encuentra regulada por el reglamento de ASADAS, el reglamento de las asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales, decreto ejecutivo número 32.529-S-MINAE. Y el artículo 50 de ese decreto ejecutivo nos establece que el AIA está obligado a consultar mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cualquier proyecto a realizar o mejora administrativa que pueda afectar directamente a los pueblos indígenas. Bueno, esto toma importancia puesto que cualquier proyecto es cualquier proyecto que el AIA quiera desarrollar en estos territorios indígenas. Y como lo vamos a ver en el caso que vamos a analizar hoy, el caso de Térraba, la forma en que lo hacía el instituto antes de Térraba, bueno, antes de la resolución de la Sala Constitucional, era que las delegaciones y las consultas se hacían a través de sus asociaciones de desarrollos, porque la Sala Constitucional así lo había establecido o así lo había señalado, que las representaciones en estas comunidades lo eran las asociaciones de desarrollos indígenas. Mediante la resolución número 2013-6655, la Sala ordena haya 4 cosas puntuales, principalmente suspender la administración de los acueductos que se encuentra actualmente delegado a la Asociación Administradora del Acueducto Alcantarillado Sanitario de Térraba. Ahí ese acueducto será administrado por una ASADA, como ya lo vimos,
por delegación. Entonces, ordena a la sala suspender la administración por parte de la SADA en esa zona. Como punto 2, le ordena tomar las medidas necesarias a fin de no suspender la prestación del servicio del agua a la comunidad indígena. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos en este caso? ¿Quién administra el sistema si ya no hay una asociación? Si el AIA no entra ahí, no está administrando ese sistema. Actualmente lo está haciendo una comisión que se creó a lo interno de la comunidad por parte de los órganos de representación, crearon lo que se llama la Comisión del Agua. Ellos son los que están administrando el sistema, están cobrando los servicios, están suspendiendo, etcétera, etcétera. Pero también, como punto tercero, la Sala Constitucional le ordena a la AIA realizar la consulta a los pueblos indígenas de previo a la delegación de la administración del acueducto. Como ya vimos, la ley constitutiva de la AIA y el reglamento de ASADS establecen que la AIA puede delegar en acueductos y alcantarillados comunales, los que se denominan ASADS. Pero los territorios indígenas tienen una particularidad que también el AIA los puede delegar en las mismas asociaciones de desarrollo. El tema de tierra es muy interesante porque, como lo habíamos visto, la asociación el acueducto era administrado por la SADA y se interpuso un recurso de amparo porque no se le consultó a una persona en la comunidad. La sala lo acogió y ordenó 4 cosas, ya vimos 3. La cuarta es abstenerse de incurrir nuevamente en la conducta. Pero si vemos la tercera, realizar la consulta a los pueblos indígenas. Bueno, esa tercera es la que nos ha llevado a lo que estamos hoy aquí viendo el caso particular, ¿verdad? ¿Qué es la consulta a los pueblos indígenas? ¿Y en quién vamos a delegar el sistema? Si ya la SADA no lo puede administrar, si ya la ADI no lo puede administrar, si lo está administrando una comisión del agua, ¿quién nos va a administrar el sistema? ¿Quién se va a encargar de cobrar y suspender los servicios? Entonces, primero que nada, recordar que el convenio 169 de la OIT establece que se le debe consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados, en particular a través de sus instituciones representativas. ¿Y cuáles son esas instituciones representativas? Vamos a ver más adelante que son una enorme cantidad de actores sociales los que van a intervenir dentro del proceso de consulta. Además, también el inciso B dice que establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente y establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativa de los pueblos. Y entonces, el tema de la consulta, vamos a tocar unos elementos esenciales. ¿Qué es la consulta? El instituto en sí no tiene un protocolo de consulta. El instituto, al igual que lo ha hecho el ICE, ha tenido que trabajar desde cero, ha tenido que ir desarrollando políticas, ha tenido que ir interactuando, ha tenido que ir participando, ha tenido que ir estableciendo esos elementos esenciales de la consulta. Pero principalmente el tema indígena es muy complejo. Incluso no es sino hasta el año 2000 en que se les toma por primera vez como variable étnica por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y se logró determinar que la población indígena asciende a 1.7 de la población en dicho momento, ¿verdad? Y además, otro tema importante es el programa de regulación de catastro que mediante la ley 8154 determinó que las poblaciones indígenas se ubican en un total de 334.447 hectáreas. Aparte de los problemas que ahí se encuentran, que hay personas no indígenas viviendo en las zonas, en los territorios, y que participan también dentro de estas organizaciones y dentro de estos procesos de consultas. Hay que tener en cuenta 2 cosas importantes. Las 2 jurisdicciones internas de Costa Rica, para mí
y para cualquiera, las más importantes, lo de la jurisdicción constitucional y el proceso contencioso administrativo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Primero que nada, tener en cuenta el tema de la edad para poder participar dentro de los procesos de consulta. ¿Por qué? Porque la ley de la jurisdicción constitucional establece que el artículo 33, cualquier persona podrá interponer el recurso de amparo. O sea, cualquier persona, puede ser un niño con capacidades cognitivas. Bueno, ya la sala ha desarrollado bien el tema de los menores de edad en el tema de amparos. Y por su parte, el Código Procesal Contencioso Administrativo dice que también tendrán capacidad procesal ante la jurisdicción contenciosa los menores de edad, cuando puedan hacerlo en forma directa sin necesidad de que concurra su representante. Y el inciso B lo amplía un poco más al tema de los grupos sin necesidad de estar integrados en estructuras formales de personas jurídicas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí? La edad mínima para poder participar dentro de estos procesos, lo cual lo podemos determinar a través de un peritaje cultural. Otro punto importante es el respeto de la identidad cultural. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, tratar de que las construcciones sean ajustadas a la identidad cultural. Como vemos en los cuadros, casi que todos los proyectos son con forma de, todas las estructuras que ellos tienen son ajustadas a sus estructuras culturales en forma de conos o salones abiertos. Entonces, todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta a la hora de construir un sistema. Otra cosa importante también que debemos tener en cuenta es el respeto del lenguaje. Es interesante porque dentro de los territorios indígenas no todos hablan el idioma español, pero además no todos saben leer y escribir. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer una consulta. Otro tema importante también es el tema de la participación de las organizaciones comunales. Como ya les había adelantado antes, son una enorme cantidad de actores sociales los que participan y ya no es solamente a través de las asociaciones de desarrollos indígenas, sino que también hay que tomar en cuenta las otras organizaciones. Por ejemplo, en el tema del DIQIS, la Sala Constitucional indicó que durante todo el proceso han participado diferentes actores, entre ellos grupos organizados de la comunidad tales como la Asociación de Desarrollo Indígena, Ruta de las Aves, Asociación para la Defensa de los Derechos, Consejo Indígena, Rincón Ecológico, Asociación para la Defensa de los Habitantes. Entonces, ¿qué se debe hacer aquí? Se debe hacer un mapeo de actores. Todos aquellos actores sociales que participen en la comunidad es importante porque la consulta al final se va a hacer al pueblo y no solo a los que formen parte de una organización como lo hacía antes el instituto, antes de la resolución, que era a través de los que estaban empadronados en las asociaciones de desarrollos indígenas. También el tema de la autodeterminación de los pueblos indígenas es otro elemento a tomar en cuenta, tal vez el más importante de todos, y un pequeño concepto de autodeterminación es que los pueblos, y lo dice la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que los pueblos tienen derecho a la libre determinación. El tema de la consulta, como vimos, no es fácil, y mucho menos si los institutos o las personas encargadas de la construcción de sistemas no tienen un plan estratégico o un plan de abordaje. Hay que irlo construyendo poco a poco. No podemos establecer un protocolo único para todas las consultas. De ahí también la participación importante de una enorme cantidad de funcionarios por parte de la institución, en este caso de la AIA. También el tema de la vulnerabilidad hay que tomarla en cuenta.
Ya vimos lo que era el convenio 169. Otras cosas, y ya entrando al tema de la mesa, que es el tema de costos económicos, hay que tomar en cuenta que hay lugares casi inaccesibles. Incluso ahí vemos cómo se está encadenando una rueda de un vehículo, porque hay lugares muy resbalosos y además en algunas ocasiones hay que atravesar ríos o caminando. Entonces, todos esos costos se deben tener en cuenta a la hora de hacer un proceso de consulta. Transporte de funcionarios, estudios preliminares, permisos para evaluaciones, entre otros. Estas son todas las actuaciones previas. Cuando pretendemos hacer un proyecto en un territorio indígena, tenemos que tener en cuenta que hay condiciones del clima, condiciones de la zona que son muy complejas. En algunos lugares hemos tenido que acceder con helicópteros, entonces todo eso cuenta, porque a la hora de hacer la consulta, ¿a quiénes vamos a traer a consultar? Al pueblo, pero hay comunidades muy alejadas que solo con 3 días de camino o a través de, como les dije antes, helicópteros, entonces, ¿cómo los vamos a movilizar? ¿Nos vamos a movilizar nosotros? Entonces, todos esos factores tenemos que tenerlos en cuenta. Esas son las actuaciones previas. Ya llegamos a lo que es el costo de la consulta. Bueno, entonces, ¿quién paga la consulta? La consulta la tiene que pagar el que está construyendo el sistema. En ese caso, tiene que tomar en cuenta que le corresponde la alimentación, transporte, papelería, volantes, etc. Como ya lo habíamos dicho antes, hay lugares inaccesibles, entonces ahí la idea es tratar de tener un buen plan de abordaje para esas zonas de difícil acceso. Y ahora llegamos al costo de construcción y operación. Igual, transporte de materiales, transporte de funcionarios, contratación de personal, entre otros. ¿Y a quién le corresponde la administración del sistema? ¿Quién va a administrar el sistema? Bueno, todavía es una incógnita para el instituto. Suponemos que lo va a seguir administrando la SADA o la Asociación de Desarrollo, y si no, tendrá que seguir administrándolo la Comisión del Agua que se formó, pero al final es la comunidad la que va a definir quién es el operador y administrador del sistema. Ya para ir cerrando, algunas conclusiones y recomendaciones de lo que hemos visto, el proceso de la consulta. El instituto en estos momentos no tiene un protocolo de consulta que establezca parámetros mínimos para la realización de la consulta. Lo ha ido elaborando poco a poco, con experiencias, lo ha hecho relativamente bien. Y hasta el momento, el problema es que la Sala Constitucional en cualquier momento le puede declarar un desacato por no cumplir con la resolución de establecer la consulta lo más pronto posible. Es ahí donde también el tema de los plazos y tiempos de la Sala no se pueden ajustar al tiempo de las comunidades indígenas. Ellos llevan su propio tiempo, igual que el instituto, entonces no podemos ajustar la consulta al tema de presupuestos, al tema de un presupuesto anual, sino que hay que tomar en cuenta esos plazos. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a realizar la consulta? ¿Qué vamos a requerir? Algunas recomendaciones. Se debe establecer un protocolo que establezca esos parámetros mínimos para la consulta. Como ya vimos, son una enorme cantidad de elementos los que intervienen en el tema. Principalmente hay que respetar las costumbres tradicionales de los pueblos, las lenguas, idiomas, la identidad cultural, la autodeterminación, no solo durante los procesos previos, sino durante la construcción. Y por mi parte, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias por ponerme atención y espero que de aquí salgan
algunos elementos más para que la consulta, por lo menos por parte del instituto, se pueda realizar pronto. Lo que pasa es que, como se ha visto en el tema de las consultas, es un canasto que nosotros casi nunca vamos a llenar. De ahí que lo ideal es establecer un protocolo mínimo, porque siempre sale alguien con una idea muy interesante, muy buena, pero como les dije antes, la consulta se va a ajustar caso por caso y tratar de establecer los parámetros mínimos que establezcan plazos prontos para la construcción de los sistemas. Muchas gracias.